Hablaremos hoy de las formas de Estado. Si uno toma la Constitución Nacional, en el artículo 1, dice lo siguiente: la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Esta declaración de 1853 dice algunas cosas o menciona algunos conceptos que debemos analizar en detalle. Las formas de gobierno y las formas de estados es un tema clásico de la teoría política, ¿no? Pero hay que diferenciar lo que son formas de gobierno y lo que son formas de estado, cosa que este artículo de la Constitución mezcla. Para empezar a entender el tema, las formas de gobierno tienen que ver con la pregunta ¿quién gobierna? En todo caso, ¿no? Entonces, las respuestas a la pregunta ¿quién gobierna? Nos da las distintas posibilidades que hay de formas de gobierno. Las formas de Estado no tienen que ver con esta pregunta, sino quizás con otra pregunta, con la pregunta ¿dónde? ¿Dónde se ejerce el poder? ¿No? ¿Por qué? Y para entrar de lleno en las formas de Estado. En realidad, las formas de Estado tienen que ver en cómo se distribuye el poder en el territorio. Y acá tenemos dos formas típicas: el Estado unitario y el Estado federal. ¿Qué sería el Estado unitario? El Estado unitario sería aquel Estado donde el poder está concentrado en un punto, en un órgano, en una institución, que rige por igual para todo el territorio de la nación. Y en todo caso, si hay autoridades regionales, estas son delegadas del poder central. Esta es una forma de organizar el Estado en función de la distribución del poder. La otra forma es la forma federal. ¿Qué sería la forma federal? La forma federal sería aquel Estado donde o en el cual conviven un Estado nacional y Estados regionales con un reparto del poder entre ambos niveles, donde cada uno tiene competencias propias y donde ninguno puede interferir o intervenir en el poder del otro. Esta forma, la forma federal, es compleja porque de alguna manera la idea del poder es que tiende a concentrarse y no que tiende a repartirse, con lo cual la forma federal siempre lleva una tensión entre poderes, ¿no? Los poderes nacionales, el poder nacional y los poderes regionales. La gran pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué hay estados unitarios y hay estados federales? ¿No? La idea es la siguiente: sabemos que el poder tiende a concentrarse en un punto, en un órgano. La agonal política nos marca que el poder tiende a luchar por supervivencia y a acrecentarse. Con lo cual, si la lógica del poder es esto, podemos inferir que lo normal en los estados es que los estados sean unitarios. ¿Por qué? Porque ningún poder va a querer compartir o repartir poder con otros. Sin embargo, si bien esto sería la lógica y podemos ver que quizás en el mundo es lo más común los estados unitarios, en realidad hay excepciones que son los estados federales, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué existen los estados federales? Si la lógica es a la concentración del poder. Se ha buscado distintos tipos de explicaciones, ¿no? La más clásica es la explicación geográfica. La explicación geográfica es aquella que dice que, bueno, hay estados federales porque los países grandes en el siglo XIX eran muy difíciles de gobernar, entonces de alguna manera repartir el poder en regiones era una forma más eficaz de ejercer el gobierno. Ahora bien, si uno se fija, los ejemplos que hay de estados federales, los más clásicos, ¿no? Desde Estados Unidos a la Argentina, podemos poner algún caso europeo, Alemania, por ejemplo, uno va a ver algunas cuestiones. ¿Por qué estos estados son federales? Y la respuesta no tiene que ver ni con la extensión del territorio ni con otras cuestiones. La respuesta tiene que ver, en principio, con un condicionamiento histórico.
En general son federales aquellos estados que se han organizado en base a varios estados anteriores. Si uno se fija, el caso de Estados Unidos, originalmente eran 13 colonias, 13 estados independientes que en algún momento decidieron unirse en una nación. Entonces, cuando hay estados preexistentes que quieren formar un estado mayor, ¿no? Normalmente ceden una cuota de poder pero mantienen otra. Si uno mira el caso alemán, por ejemplo, es algo así, ¿no? Alemania es un país bastante nuevo, es un país incluso con su organización institucional más nuevo que la Argentina. Sin embargo, las regiones alemanas, los viejos condados, ducados, ya tienen 1000 años. Entonces, cuando se organizó Alemania, cada una de esas regiones que formó parte de esa organización mantuvo ciertas cuotas de poder para sí. Miremos el caso argentino. El Estado argentino podemos decir que data de la sanción de la Constitución, 1853-1854, con lo cual el Estado argentino es un Estado nuevo, tiene 160 años, 170 años. Sin embargo, las provincias tienen 4 siglos, ¿no? La provincia de Buenos Aires tiene 4 siglos, la provincia de Córdoba, la provincia de Tucumán. Entonces, las provincias, cuando decidieron unirse en un Estado nacional, ya eran provincias independientes, autónomas, y tenían poderes propios, con lo cual lo único que hacen es ceder una parte de su poder al gobierno federal, al gobierno nacional. Esa es la lógica de por qué existen estados federales. Ahora bien, si uno analiza un estado federal, ¿cuál es la regla? Si uno mira la Constitución argentina, por ejemplo, la regla es que todas las provincias conservan el poder no delegado a la nación. Si uno analiza esto, es que la regla es que los poderes los tienen las provincias. La nación es secundaria, es el residuo del poder que ceden las provincias hacia la organización de ese Estado nacional. Es cierto que vamos a añadir un problema mayor ahora. Una cosa es el diseño institucional, una cosa es lo que digan las normas y otra cosa es la realidad. ¿Por qué? Porque hay otro condimento. Y este condimento es quién maneja los recursos, ¿no? Si uno mira Estados Unidos como ejemplo de la forma federal, en Estados Unidos está claro que la mayor parte de los recursos los manejan los estados locales, y el gobierno nacional se ocupa de otras cosas de índole nacional solamente. Si uno mira la Argentina, lo que ha ido pasando es que las provincias tienen cada vez menos recursos, las provincias cada vez disponen de menos recursos en virtud de que el Estado nacional ha ido acaparando cada vez mayor injerencia en la actividad económica, en la recaudación de impuestos, ¿no? Por eso se estableció en la Constitución una idea absurda que es la coparticipación, ¿no? Que el Estado nacional es el que recauda y reparte a las provincias. Esta idea contraria totalmente al espíritu de la forma federal, donde los que tienen que recaudar son las provincias y en todo caso cederle una parte menor al Estado nacional. La lógica del sistema federal es esta. Ahora, uno puede tener un sistema federal perfecto en el diseño, como el argentino, pero si la gran mayoría de los recursos los maneja el Estado nacional, en realidad el federalismo está muerto. El federalismo es letra muerta, ¿no? ¿Por qué? Porque quien tiene la plata la da y la saca y condiciona a quien la recibe. Con lo cual, y es lo que pasa en la Argentina, y hay una tendencia cada vez mayor a concentrar mayor poder en el Estado nacional en desmedro de las provincias. Entonces, teniendo claro esto de qué es un Estado unitario y qué es un Estado federal, tenemos que analizar otra forma distinta, para ir terminando, que es la confederación. La confederación es una organización, un acuerdo de estados independientes que concuerdan en establecer algunas pautas comunes de convivencia, ¿no? Pero ninguno de los estados pierde la independencia, con lo cual generalmente son dos cuestiones las que unen a los estados en una confederación. Por un lado, una unión aduanera común
y por otro lado un sistema de defensa común. ¿Por qué es importante esta idea de la confederación? Si bien hay muy pocos casos en el mundo, los casos más famosos son la vieja Confederación Suiza de la Edad Media, que todavía subsiste, y la Confederación de Colonias Norteamericanas antes de la independencia, ¿no? Es importante porque nosotros en la Argentina también tuvimos una confederación, ¿no? A partir de 1831 el Pacto Federal estableció un sistema donde las provincias habían acordado ciertas cuestiones comunes, entre ellos la defensa, otras cuestiones jurídicas y además la representación exterior, pero ninguna provincia perdió la autonomía, ninguna provincia perdió su soberanía. Y eso es lo que diferencia básicamente a una confederación de un Estado federal, ¿no? ¿Por qué? Porque un Estado federal está organizado en base a una constitución que es un documento jurídico, una institución jurídica de derecho interno. Una confederación está fundada en un tratado, que es un instrumento jurídico de derecho internacional. Esta es la diferencia. Y la diferencia es que en una confederación, los Estados miembros, que nunca pierden la soberanía, tienen dos derechos básicos, el derecho de secesión y el derecho de nulificación. ¿Qué es el derecho de secesión? El derecho de irse de la confederación cuando quieran. ¿Qué es el derecho de nulificación? Es el derecho de no aplicar normas comunes cuando lo consideran necesario, que no deben aplicarse en su estado. Mientras que en el Estado federal esto no existe. Una provincia argentina no puede decir yo me separo y me voy, ¿no? O una provincia argentina no puede decir no, el Código Civil en mi provincia no se aplica, ¿no? Entonces, las confederaciones, si bien son organizaciones muy frágiles que tienden a convertirse en otra cosa, generalmente en Estado federal, como fue el caso argentino. Uno puede decir, bueno, pero las confederaciones son cuestiones de otras épocas. Sin embargo, sin ser estrictamente confederaciones como lo dice la teoría, hay organizaciones nuevas en el marco internacional que se le parecen bastante. Uno puede tomar la Unión Europea, por ejemplo, que son una asociación de estados libres donde ningún estado pierde la soberanía, pero están sujetos a una unidad con autoridades centrales. Uno puede poner el caso ya más dificultoso, pero del Mercosur, como primer paso a una nueva organización de este tipo en Sudamérica, ¿no? Entonces, para recapitular y resumir la clase de hoy, las formas de Estado tienen que ver con la distribución del poder en el territorio, ¿no? Tenemos los Estados, dos formas de organizarse, la unitaria y la federal, la unitaria con la concentración del poder, la federal con la dispersión en el territorio del poder, y tenemos la tercera figura de las confederaciones, que si bien no es una forma de Estado porque son Estados independientes, ninguno pierde la soberanía, es interesante ver por qué las confederaciones acuerdan ciertas cuestiones comunes que las hace funcionar como una unidad, siempre con el derecho de salirse o de tener sus propias normas. Entonces, este es el panorama, resumidamente, de las formas de Estado que establece nuestro artículo 1 de la Constitución, hablando de la forma federal. Quizás para terminar con una ironía, el artículo 1 de la Constitución debería reescribirse y debería decir: la nación argentina adopta para su gobierno la forma poco representativa, menos republicana y para nada federal. Hasta la próxima.